Estimados estudiantes, muy buenos días y bienvenidos. Vamos a ver el tema de los cuadriláteros. ¿Cuál es el objetivo? Es que identifiquemos los diferentes tipos de cuadrilátero de acuerdo a sus características. Comencemos entonces definiendo qué es un cuadrilátero. Entonces, un cuadrilátero no es otra cosa que un polígono de 4 lados. Recuerden que cuando tenemos un polígono de 3 lados sería un triángulo, cuando tenemos uno de 5 lados un pentágono, cuando tenemos un polígono de 6 lados un hexágono, ¿sí? Pero cuando tenemos también un polígono de 4 lados le llamamos también un cuadrilátero. Pero tal vez si no nos acordamos que era un polígono. Un polígono está formado por segmentos que no se intersecan más que en los extremos. Es decir, la figura que tenemos aquí, ¿se puede afirmar que es un cuadrilátero? Si decimos que un cuadrilátero es un polígono, entonces un polígono no tiene que tener ningún cruce. Vemos que aquí la figura se cruza en este punto P. Los lados AD y BD se están cruzando aquí en el punto P. Por lo tanto, esa figura no es un cuadrilátero. Por lo tanto, ¿cómo le definimos a un cuadrilátero? Es un polígono de 4 lados. En este se identifican pares de lados opuestos. Ya vamos a ver lo que son los lados opuestos, que no tienen puntos en común. Lógicamente, si son opuestos, no tienen puntos en común, no se unen. Y pares de lados consecutivos, es decir, que tienen un punto en común. Se unen los dos puntos y se forma un vértice. Ejemplos de cuadriláteros. Miren, aquí tenemos algunos cuadriláteros, ¿sí? Reconozcamos, por ejemplo, acá. ¿Cuántos lados tiene este? 1, 2, 3, 4 lados. Acá también tenemos otro. 1, 2, 3, 4 lados, ¿sí? Miren, tenemos otro tipo de cuadriláteros donde tiene 1, 2, 3, 4 lados. En todos los casos tienen 4 lados. Eso es lo que les hace que sean cuadriláteros. ¿Sí? Vamos a ver entonces las partes del cuadrilátero. En este ejemplo vemos que existen algunos elementos que conforman un cuadrilátero. Los vértices. Los vértices no son otros que estos que tenemos aquí. El punto R, como podemos ver, el Q, el punto P, el punto S, es decir, en donde se unen los lados. Veamos cómo en este caso el punto R y el punto Q forman un lado. ¿Sí? El punto Q con el punto P forman otro lado. ¿Sí? Entonces, a esos puntos les llamamos vértices. Justamente lo que explicábamos, ¿no? Los lados serían entonces cada uno de estos segmentos, ¿sí? Por ejemplo, S a P le llamamos el lado. R a Q le llamamos otro lado. ¿Sí? ¿Qué otro lado tenemos? R y S, Q y P. De igual manera, también en un cuadrilátero tenemos lo que son las diagonales. ¿Qué serían las diagonales? Las diagonales no es más que las líneas que podemos trazar entre los vértices, pero no con el vértice que está consecutivo, sino con el vértice
que se encuentra al lado opuesto. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del el vértice R con el vértice P. No están juntos, no están consecutivos, por lo tanto son opuestos. La unión o el segmento que se forma entre la diagonal R y la diagonal P es lo que le llamamos como diagonal. De igual manera, la recta que podemos trazar entre el vértice S y el vértice Q, esa también sería la diagonal. Hablábamos de lados opuestos. ¿Cuál sería el lado opuesto? Lo que está al frente. Si hablamos del lado R, Q, el lado que está al frente, ¿cuál es? S, P. Por lo tanto, el lado RQ es opuesto al lado SP o viceversa. El lado SP es opuesto al lado RQ. Pero como son 4 los lados que tenemos, también podemos sacar otro par de lados que son opuestos. Mire, el lado RS y el lado QP. También son lados opuestos. Asimismo, ¿cuáles son los pares de lados consecutivos o seguidos? Si hablamos del lado RQ, el lado que está seguido es QP. Si hablamos del lado SP, el lado que está consecutivo es PQ. Si hablamos del lado RQ, también podríamos decir que el lado consecutivo es RS. ¿Sí? ¿Cuáles son los ángulos interiores? Como podemos ver en la figura, ángulos son aquellos que se forman entre dos lados. ¿Sí? Toman el nombre de su vértice. En este caso vamos a llamar a este segmento de aquí, vamos a llamarle el ángulo P. El ángulo P. ¿Y qué medida tiene? 60 grados. Es decir, la abertura entre esta línea y esta línea es de 60 grados. De igual manera, el ángulo Q viene a ser la abertura entre esta línea horizontal y esta línea oblicua. Se forma un ángulo que en este caso tiene 120 grados. Y miren que cuando tenemos un ángulo de 90 grados, se hace otra representación en las líneas. Se hace como un cuadradito, ¿no? ¿Qué significa que esa abertura es de 90 grados? Así como veíamos en los polígonos, si nosotros sumamos los ángulos internos, nos va a dar 360 grados. Si en un triángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados, lógicamente en un cuadrado es el doble, 360 grados. Asimismo tenemos lo que son ángulos opuestos. ¿Qué son los ángulos opuestos? Así como los lados. Si hablamos del ángulo R, el opuesto será el ángulo P. Si hablamos del ángulo Q, el opuesto será el ángulo S. Si hablamos del ángulo S, el opuesto será el Q. Y así sucesivamente. Con el mismo concepto, ángulos consecutivos, es decir, ángulos seguidos. El ángulo consecutivo del R, ¿cuál es? El ángulo Q. El ángulo consecutivo del ángulo P es el ángulo S, pero también lo es el Q. Asimismo, el ángulo consecutivo de S es el R, pero también lo es el ángulo P. A continuación vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros, ¿sí? Porque hay muchos tipos de cuadriláteros y ahora vamos a ver cuáles son esos tipos. Comencemos.
Entonces, los cuadriláteros, es decir, las figuras de 4 lados, se clasifican en 3: paralelogramos, trapecios y trapezoides. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Todos tienen 4 lados, recordemos, porque son cuadriláteros. Pero, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Los paralelogramos tienen todos los lados paralelos entre sí. Los trapecios solamente tienen 2 lados paralelos entre sí. Y los trapezoides no tienen ningún lado paralelo. Para aquellos que no recuerden lo que son paralelos, vamos a hacer un ejemplo. Lados paralelos significa que si trazamos una línea, trazamos otra línea, la distancia entre las dos líneas va a ser la misma siempre. Es decir, si le extendemos esas dos líneas, nunca se van a unir. Entonces, si decimos que son paralelas, significa que está en este tipo de situación, ¿no? Igual podemos tener otras líneas paralelas, ¿sí? Y ese es el caso de los paralelogramos. En el caso de los trapecios en cambio tienen únicamente un par de lados paralelos. Es decir, de los 4 lados que tiene el cuadrilátero, solamente 2 son paralelos. Y los trapezoides, en cambio, ningún lado es paralelo. ¿Sí? Vamos a profundizar en cada uno. ¿Qué son los paralelogramos? No son otra cosa que cuadriláteros, ¿sí? En donde todos los lados opuestos son paralelos entre sí. Vemos una figura, tiene 4 lados, ¿sí? Entonces es un cuadrilátero. Pero ¿cómo reconocemos si es que es un paralelogramo? Vemos que todas sus caras tengan su lado opuesto paralela o paralelo a ese lado. Vamos a ver la clasificación. El primero es el cuadrado. En el cuadrado todos los lados son congruentes y sus ángulos tienen la misma medida. Fijémonos aquí. Este lado de aquí tiene su paralela. Este lado de acá tiene su paralela. Entonces todos los lados tienen su lado paralelo. Asimismo, como lo define, los ángulos son rectos, o sea, 90 grados, y todos los lados son congruentes. Congruentes significa que son iguales, que tienen la misma dimensión, ¿sí? El siguiente tipo de paralelogramo es el rectángulo. En el rectángulo, todos los ángulos son rectos, ¿sí? Miremos acá, 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. ¿Sí? Solamente le hace de diferente al cuadrado, que en el cuadrado todos los lados tienen la misma medida, son congruentes. En cambio, en el rectángulo, ¿sí? Se cumple que es un paralelogramo, pero sus lados no tienen la misma dimensión. Solamente tienen la misma dimensión con su lado opuesto. Es decir, este lado de aquí es paralelo y congruente a este lado de acá. Este lado inferior es paralelo y congruente al lado superior. Por lo tanto, segundo paralelogramo. Tercer paralelogramo es el rombo. También cumple que tiene sus lados opuestos son paralelos, ¿sí? Y el otro lado también es un lado opuesto, paralelo. Y todos los lados tienen la misma medida. Se diferencia con el cuadrado, que en el cuadrado todos los ángulos son de 90 grados. En cambio en el rombo, no. En el rombo le vemos que son un poco diferentes los ángulos. A pesar de que las medidas son iguales, lo que les hace diferentes es los ángulos. Es como un cuadrado achatado más o menos, ¿no? Y finalmente, el último paralelogramo es el romboide. En el romboide tiene una relación directa con el rectángulo, así como el rombo con el cuadrado, todos los lados iguales.
En el romboide se cumple la misma situación. Es un paralelogramo porque el lado, ¿sí? El lado superior es paralelo al lado inferior y congruente, es decir, de la misma medida. Y asimismo el lado lateral izquierdo es congruente con el lado lateral derecho, es decir, tiene la misma medida, ¿sí? Y sus ángulos opuestos también son congruentes, es decir, son iguales, ¿no? Entonces, los ángulos y los lados opuestos son respectivamente congruentes. Continuamos con los trapecios. ¿Qué son los trapecios? Lógicamente, también son cuadriláteros. Los trapecios también son cuadriláteros. Pero acá, a diferencia de los paralelogramos, los trapecios solamente tienen dos lados que son opuestos entre sí, ¿sí? Y a esos lados les denominamos bases. Y a la distancia de las dos bases les llamamos la altura. Siempre vamos a tener este aspecto. Fijémonos, este lado superior tiene su correspondiente paralela, ¿sí? Pero solamente son las dos paralelas. Los costados, el lado derecho no es paralelo al lado izquierdo, porque si es que le prolongaríamos esta línea, en algún momento se une con esta línea. Entonces, no son paralelas, son secantes. En algún momento se intersecan y por lo tanto no son paralelas. Esa es la característica de los trapecios, que solamente dos de sus lados son paralelos entre sí. Y nos dice adicionalmente que la distancia que existe entre la una paralela que le llamamos la base menor o la más pequeña y la otra base mayor o la más grande, a esa distancia le vamos a llamar la altura. Recordemos que la altura se le identifica con la letra L, ¿sí? Los trapecios se van a clasificar en tres. Escaleno. ¿Cuándo es un trapecio escaleno? Primero, acudiendo al mismo concepto. ¿Cuál era el concepto de trapecio? Que solamente tiene dos lados paralelos. Este lado es paralelo con el de abajo, ¿no es cierto? El lado superior es paralelo a su opuesto inferior. Pero veamos, el lado izquierdo no es paralelo al lado derecho, es secante. Por lo tanto, a este tipo, donde los cuatro lados no tienen la misma medida, se les llama trapecio escaleno. Suponiendo este tendrá 2, este tendrá 5, este tendrá 4 y este tendrá, qué sé yo, 3. ¿Sí? Entonces todos los cuatro lados son diferentes. El siguiente tipo de trapecio es el trapecio isósceles. En este trapecio isósceles vemos que de igual manera se cumple que el lado superior es paralelo al lado inferior. Pero sus lados del costado tienen en cambio la misma medida. Eso es lo que le hace un trapecio isósceles. Por decir, la base menor, si tuviese 3, la base mayor, si tuviese 5, los lados tendrían 2 y 2. Entonces, cuando los lados tienen la misma medida, se dice que son trapecios isósceles. Y finalmente, el trapecio rectángulo. Es aquel en donde dos lados paralelos, ¿no es cierto? Y uno de los costados tiene 90 grados. Dos lados paralelos, dos ángulos rectos, este de aquí y el que se forma arriba. Por lo tanto, dos de sus ángulos son rectos. Es fácilmente identificable. El lado derecho no es paralelo al lado izquierdo. Entonces, eso hace que sea un trapecio. Los trapezoides.
no tienen ningún lado paralelo entre sí. Tenemos dos tipos. El trapezoide simétrico, en donde, como vemos en este ejemplo, si nos fijamos en él, todos los lados no son paralelos. Esta línea que tenemos aquí, este lado, no es paralelo con este lado, ¿sí? Ni tampoco este lado es paralelo con este lado. Eso le hace que no sea un trapecio, no sea un paralelogramo, pero sí sea un trapezoide. Ahora, ¿en qué se diferencian los tipos de trapezoides? El trapezoide simétrico, como podemos ver, tiene simetría. Esto quiere decir que ambos lados son iguales. Lo que no pasa con el trapezoide asimétrico, en donde si trazamos una línea o una diagonal, entonces no podemos tener una simetría entre los lados. Este lado de aquí, el lado superior que se forma, es diferente al lado inferior que se forma. Lo mismo sería si es que le trazamos otra diagonal o le partimos en dos con una línea de simetría. Tenemos un lado que es diferente al otro lado. Eso hace que sea un trapezoide asimétrico. En cambio, los trapezoides simétricos, si nosotros trazamos una línea de simetría, más o menos ahí, vemos que un lado que se forma es exactamente igual al otro lado que se forma. Es como que si pusiéramos un espejo en la línea de simetría y veríamos que ambos lados son exactamente iguales. Eso se llama un trapezoide simétrico. ¿De acuerdo? Entonces, el resumen. Los cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Todos los polígonos que tengan 4 lados le podemos agrupar en la categoría de cuadriláteros. Y estos cuadriláteros se clasifican en 3: paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen todos los lados paralelos, ¿sí? Son paralelogramos el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Los trapecios son cuadriláteros que tienen solo un par de lados paralelos entre sí. Se clasifican en trapecio escaleno, trapecio isósceles y trapecio rectángulo. Finalmente, los que no tienen ningún lado paralelo con su lado opuesto, son los trapezoides. Y se clasifican en trapezoides simétricos y asimétricos. Entonces, nos vemos en una próxima ocasión.